Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en un programa más de Una Charla con María. Recuerden que nosotros estamos todos los miércoles a las 7 de la noche. A veces entramos un poquito más tarde porque tenemos programas anteriores en los que esperamos con paciencia que nuestros compañeros terminen, pero ya estamos aquí y bueno, hoy vamos a tratar un tema importantísimo como es la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de muchos aspectos de nuestro punto de vista, el punto de vista de los libros que hemos leído y muchos mensajes que ya nos mandaron y muchas preguntas que tenemos que hacerle aquí al profesor Samuel Bonilla, que es nuestro invitado. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven de la región, del estado, del país y hasta del mundo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces vamos a, si usted le parece, vamos a empezar a platicar lo que es nuestra Revolución Mexicana, parte de nosotros los como mexicanos que la honramos con el 20 de noviembre y que es una fecha muy importante, así como la independencia de México y como muchas otras fechas importantes que siempre tenemos que estar platicando, recordándoles para que no se nos olvide que nosotros somos mexicanos. Quiero decirles que la revolución, antes de que fuera lo que es una revolución, las primeras huelgas que se originaron fueron por los mineros de Cananea en Sonora en 1906, con los grupos textiles de Veracruz, y bueno, pues ellos expresaban su descontento por muchas carencias que ellos tenían y que bueno, a partir de ahí empezaron a manifestarse y bueno, a pedir más cosas de las que pues ellos recibían. Y bueno, vamos a empezar con nuestra revolución, que después de esas huelgas, maestro, después de esas manifestaciones, entramos con los hermanos Flores Magón, que usted ahorita nos va a platicar de ellos, nos va a decir todos los sucesos en los que ellos estuvieron involucrados. Y bueno, algo que sabemos es que ellos son los fundadores del Partido Liberal Mexicano y que bueno, le damos la palabra a usted para que pues nos diga quiénes son los hermanos Flores Magón. Pues son nada más y nada menos que los precursores de la Revolución Mexicana. Fueron los primeros que empezaron a protestar por el régimen totalitario ya en todo su esplendor del señor general don Porfirio Díaz, que ya era un anciano, pero sostenido por los científicos que formaban su gabinete y que no lo dejaban ya salirse del gobierno, porque si no, pues también tenían que salir ellos. De tal manera que los hermanos Flores Magón, repito, son los precursores. No esperaron mucho tiempo para que el dictador los expulsara del país y fueron a caer a una prisión en los Estados Unidos, en donde siguieron publicando su gran periódico Regeneración, y culmina la lucha de ellos, principalmente del señor Ricardo Flores Magón, con que es asesinado en la prisión en donde se encontraba. Esto es un agregado a lo que acabas de decir también de Cananea y creo que también de Río Blanco. Si no lo has dicho, pues ahorita es el momento, porque estamos en los inicios de la llamada Revolución Mexicana. Cuando pasa el asesinato de Flores Magón, hay una entrevista culminante, no sé si la recuerda, maestro, entre Porfirio Díaz y el periodista americano James Freeman,
en donde él le dice que no pasa nada y que está preparado para la presidencia nuevamente, y que eso lo difundieran a nivel nacional e internacional porque las cosas estaban bien y que no había problemas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo tengo otra versión. Ahí el señor Porfirio Díaz, como siempre, empezó con sus mentiras y le dijo al periodista norteamericano que el país ya estaba preparado para iniciar la etapa democrática que se necesitaba, puesto que el país estaba en paz y era el momento propicio para convocar a elecciones, cosa que todos sabemos no era cierto, porque él, pues convencido, repito, por sus científicos, los que formaban su gabinete, se dejó convencer para que otra vez tomara el poder. Por lo tanto, se vuelve a reelegir y ahí me parece que como vicepresidente incluye al señor Ramón Corral. Después de ahí entra el señor Madero. Madero, desde luego, ya estaba también dentro de los inconformes. Recuerden ustedes que Francisco I. Madero, me parece que del estado de Coahuila, ¿verdad? Siempre también demostró sus inquietudes ya, porque era insoportable ya la dictadura del general Porfirio Díaz, que con esto había echado a perder sus méritos en campaña, en guerras anteriores, hasta contra los franceses, y él, una vez que se adueñó del poder, ya no lo quería soltar. Y entonces Madero, que era un hombre de bastantes recursos económicos, pero también era un hombre liberal. Fíjense ustedes qué paradoja. Un hombre burgués, pero que no estaba de acuerdo con lo que don Porfirio Díaz ya había realizado con todo lo que estaba haciendo, pues en contra del pueblo, en contra del verdadero del pueblo que son y serán siempre los campesinos y los obreros. Antes de continuar con nuestro programa tan interesante, tan cultural, quiero leer algunos mensajes de nuestras primeras cibernautas, que es María del Refugio Rosas. Dice, por favor, mandan saludos a la familia Ramírez Tapia y bonito programa, los felicitamos. Muchas gracias. Saludos a la familia Ramírez Tapia y todos sus familiares, primos, sobrinos. También tenemos a Olga. Saludos, Mari y profesor, excelente tema. También tenemos a Mario, muy bonito programa, los felicito, muchas gracias. Todos estos programas son preparados por ustedes y para ustedes, para que pues de repente nosotros tenemos alguna visión de lo que es la Revolución Mexicana, pero de pronto salen otras notas en las que, bueno, pues nosotros las anotamos y decimos, bueno, para enriquecer más lo que es nuestra cultura referente a la Revolución Mexicana, y estamos haciendo, si se dan ustedes cuenta, estamos haciendo una interacción, estamos enlazando a todos los integrantes o toda la gente que estuvo inmiscuida en la Revolución Mexicana, y en el cual, ¿qué conexión hay cuando aparece de pronto Francisco I. Madero y los hermanos Cerdán? Bueno, Francisco I. Madero tuvo una plática con Porfirio Díaz, aunque no lo creamos. Tuvo su plática, solicitó una entrevista y se la concede Porfirio Díaz. Platican un buen rato, sale Francisco I. Madero, pero en dicha entrevista le dice a don Porfirio Díaz que como él dijo que ya el país está preparado para convocar a elecciones, le dice que él tiene deseos de competir
o sea, de lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Sale Madero de esa entrevista y entra a su secretario de guerra de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz está muriendo de risa y le dice: ¿qué le pasa, señor presidente? ¿Por qué se ríe? Dice: ¿viste el hombrecillo que acaba de salir, el chaparrito? Sí, cómo no, sí lo vi. ¿Qué crees? ¿Qué crees que quiere ser? ¿Qué cosa quiere hacer? ¿Qué hace? ¿Qué quiere ese hombre? ¿Qué le pasa? Dice: pues que quiere ser presidente de la República. Los dos se pusieron a reírse a sus anchas, pero el destino implacable les dio la espalda y Francisco I. Madero llegó a ser presidente de la República con la mayor votación en ese entonces obtenida por algún candidato. Hablando de los hermanos Cerdán, hablamos de ellos porque en Puebla es donde se inició la Revolución Mexicana, maestro. Y bueno, todo el mundo cuando escuchamos hermanos Cerdán decimos Puebla. Sí, en Puebla, ellos fueron de Puebla, pero el apellido Cerdán no era poblano, era de Veracruz, por si ustedes no lo saben. Ellos vienen de un padre que es abogado de Veracruz. Al casarse con la madre de ellos, pues ya forman la familia, pero los instintos revolucionarios y que siempre les estuvo metiendo esa espinita fue el abuelo de ellos, el abuelo poblano, que fue regidor, fue político, fue muchas cosas, y bueno, ellos de alguna manera eran también burgueses, y de ahí se viene la conexión entre Madero y los hermanos Cerdán. Sí, Madero, cuando ya abiertamente se lanza como candidato a la presidencia de la República por el partido antireeleccionista, tomemos en cuenta esto, llega a Puebla en su gira y en ese meeting que organizan ahí en nuestra ciudad capital, nombra a don Aquiles Cerdán su representante y jefe del partido en el estado para que él organice la campaña de don Francisco I. Madero. Y claro, no tenemos que deducir que desde ese momento, o antes si es posible, Aquiles Cerdán ya estaba vigilado por el gobierno de Puebla, por el ejército también, que era uno de los partidarios de Francisco I. Madero, y lo tenían fichado. Y lamentablemente, pues no le dio tiempo a don Aquiles Cerdán tomar las precauciones necesarias, porque vivían en el mero centro de la ciudad, conocemos en la 6 Poniente, en el centro, de tal manera que estaba bien vigilado y tuvo que lanzarse él por su propia cuenta el 18 de noviembre, ¿verdad? Aún sabiendo que tenía todo en contra, porque lo iban a agarrar de todas maneras. Tenía armas, sí, pero no tenía soldados. No fácilmente se va a tomar un Mauser o un arma, un fusil, nomás de buenas a primeras. Hay que saber manejar ese tipo de armas. A los que llamaban eran a los que pasaban por la calle y les decían: vengan aquí, tenemos armas para la revolución. Unos ni sabían de eso. Por tal motivo, pues no pudo reunir gente. Sí tenía armas, todo eso lo sabía el gobierno, de tal manera que fácilmente lo atraparon a la hermana de Madero, Carmen, ¿verdad? Hermana de Aquiles Cerdán, sí. Carmen Cerdán. Carmen Cerdán. Al hermano, primero el hermano de Aquiles, ¿cómo se llama el hermano? El que mató al jefe de la policía del gobierno. Cuando tocan el portón de la casa de Aquiles Cerdán, se presenta el jefe de la policía, el hermano de Aquiles Cerdán inmediatamente
le da un balazo y los otros soldados matan al hermano de Aquiles. Aquiles penetra inmediatamente a su casa a hacerse fuerte, a resistir lo más que pudo, y al final ya sabemos cómo terminó. Se tuvo que esconder por allí en el sótano. El frío del piso en donde estaba, la humedad, hizo que le agarrara una tremenda gripe, y el soldado que lo estaba vigilando lo escucha, levanta la tapa y se da cuenta que es Francisco I. Madero. Le dice Madero que él es Francisco I. Madero, que no lo maten. Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán, sí, perdón. Y en ese momento, pues el soldado lo que hace es acribillarlo a balazos. Ahí termina la vida de Aquiles Cerdán, y pues seguimos adelante. Quiero hacer hincapié y conversando con usted, tanto Francisco I. Madero como Aquiles, como Carmen, como el hermano que no nos acordamos del nombre, ahorita lo recordamos, era gente de la clase alta, era gente burguesa, sí, que tienen un mérito porque, siendo de la clase alta, ellos se interesaron por cambiar México, por no seguir con el mismo tipo de gobierno. Y claro, como usted dice, no estaban preparados porque de repente la gente burguesa siente que puede saber todo, pero no, para agarrar un arma, para ser un revolucionario, pues primero tienes que aprender a usar un arma, tienes que sufrir carencias, y ellos no estaban preparados. A lo mejor estaban preparados psicológicamente, pero moralmente y físicamente no tenían el sustento para iniciar una guerra de esta magnitud, una revolución, pero tienen su mérito, ¿no? Desde luego que sí. Son llamados los mártires de la revolución, y con justa razón. Pero seguimos adelante. El tiempo se nos viene encima y queremos avanzar lo más que podamos, puesto que hoy es 19, mañana va a conmemorarse en todo el país el inicio de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, recuerden ustedes que estuvo preso en San Luis Potosí después de haber publicado su libro que hablaba de la no reelección. Se fuga de San Luis Potosí y se va para los Estados Unidos. Su libro se llamaba Sucesión Presidencial. La sucesión presidencial, muy Sí. bien. Entonces se va para Estados Unidos y desde ahí convoca al pueblo de México para que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde se inicie la Revolución Mexicana. Lamentablemente no es atendido por el pueblo. Cuando llega a la frontera ve con tristeza que la gente no le responde y se regresa, pero en el interior del país, Oaxaca, Guerrero, en otros lugares importantes también del país, la inquietud se dejó sentir. No empezó el día 20, pero en los días subsecuentes se dieron de alta muchos hombres, jóvenes, ya señores de edad, y diciendo: aquí estoy, con una escopeta vieja, con lo que pudieron, se presentaron y dijeron: aquí estamos por nuestra Revolución Mexicana. Tenemos más mensajes, profesor, disculpe que lo interrumpamos. Dice Saúl: buenas noches, saludos a Mari y al profesor Bonilla. Dice Dalia: bien por tocar este tema, hace falta conocer la historia de México. Saludos al profesor Bonilla. Chucho dice: necesitamos gente con la valentía de Zapata y Villa. Claro, claro que sí. Amapola dice: buenas noches, Mari, profe, estamos
al pendiente del programa, nos ayuda mucho la tarea de mi hijo. Qué bueno que sirvamos de algo para todos ustedes. Carmen dice, Carmen, Porfirio Díaz también es un personaje de la historia de México, ayudó al crecimiento de México, sí es verdad, tuvo sus buenos momentos, al final fue cuando a veces te llenas de poder, pero ahorita lo vamos a platicar. Los hermanos Cerdán son personajes importantes en la historia de México, ya lo dijimos que sí, son importantísimos porque ahí empezó lo que es nuestra Revolución Mexicana, con sus pros, con sus contras, pero podemos sentirnos orgullosos los poblanos de decir que ahí surgió, orgullosos, ¿por qué? Por la valentía, tristes por el fin que ellos tuvieron. Amapola, una pregunta para tu invitado, ¿qué beneficios, sí es cierto, esta pregunta está buenísima, Amapola, ¿qué beneficios aportó la Revolución Mexicana? Lo diremos casi al terminar este programa, pero no quiero perder la oportunidad de otra pregunta que nos hicieron por ahí. Claro que hubo progreso con Porfirio Díaz, eso es indiscutible. Porfirio Díaz hizo mucha obra que yo creo que ningún presidente de la República ha hecho la obra material que hizo Porfirio Díaz. Lamentablemente, ahora sí que como vulgarmente se dice, se le pasó la mano. Pero él era de buenas intenciones. Vuelvo a repetir, los que lo echaron a perder definitivamente fueron los científicos, que eran los que le decían, le exigían a don Porfirio que ese era lo que tenía que hacer. Y él empleó la dictadura para que el pueblo estuviera quieto a como diera lugar. Pero de que hizo mucha obra, la hizo. Nada más voy a mencionar dos trabajos importantísimos realizados. El puerto de Veracruz. Cuando vamos a Veracruz y preguntamos, oigan, ¿quién hizo estos muelles tan formidables que están aquí? Y en donde aparece Porfirio Díaz allí con un ingeniero inglés que le está explicando cómo debía de entrar una franja de terreno en pleno mar para que los pescadores que no tenían qué llevar, qué alimento llevar a su casa, ahí estaba el tramo para que ellos fueran a pescar y llevaran alimento para sus hijos y para sus esposas. También metió el ferrocarril al país, desde luego, con mano extranjera, con capital extranjero, pero hubo obra muy importante por parte de el general Porfirio Díaz. Adelante, María. Después de que asesinan a Aquiles Cerdán, ¿qué sigue? Pues la etapa maderista, ya Madero, repito, se declara completamente en rebeldía, se lanza como candidato y empieza ya la inquietud, se empiezan a armar los inconformes, entra ya Madero a México y ya aparecen ya por allí, aparece Venustiano Carranza, aparece Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y otros más cabezas que al frente de sus grupos logran unirse. El primero que se declara, porque recordemos, vayamos un poquito hacia atrás. Madero es electo presidente por abrumadora mayoría. Ese mérito nadie se lo quita a don Francisco I. Madero. Pero lamentablemente, ya decíamos en alguna ocasión, un gobernante no debe ser ni muy bueno ni muy malo. Término medio. ¿Por qué? Porque va a gobernar a buenos y a malos. Va a gobernar a un pueblo
que necesita encauzarse hacia metas completamente democráticas y va a tener que lidiar con todos los habitantes, con todos los ciudadanos. Lamentablemente Madero, el primer error que comete es el hecho de que deja intacto al Ejército Federal de Porfirio Díaz. Queda, al mismo tiempo que Francisco I. Madero como presidente, queda el mismo ejército. Ahí está uno de los peores errores cometidos por Madero. Y ya después viene la escena trágica que, pues, al principio sí hubo lucha. Recuerden ustedes que los rebeldes se apoderan del Palacio Nacional, defendido heroicamente por unos cuantos soldados y generales, el cual quería ser tomado por Bernardo Reyes, un militar que pues no se decidía. Tantito decía que sí, quería rebelarse contra el gobierno, tantito decía que no. Aparece Félix Díaz, que por el simple hecho de haber sido sobrino de don Porfirio, también ya quería, dice, bueno, si tú no quieres, tío, pues yo tengo los méritos suficientes para ser presidente de la República. Hacen por allí ¿cómo les diría yo a usted? Un revoltijo de rebeldes. En ese tiempo estaban en la cárcel don Bernardo Reyes y Félix Díaz. Va su hijo de Bernardo Reyes, lo sacan de la cárcel, primero al general Reyes, luego a Félix Díaz, y ya ahí van todos en bola, que es que a liberar el Palacio Nacional, porque en ese entonces Francisco I. Madero estaba en Chapultepec. Ahí tenían la costumbre ya de estar allí en Chapultepec. Entonces yo pregunto, ¿y entonces el Palacio Nacional para qué servía? Yo entiendo que el presidente de la República de cualquier país debe de estar, ¿en dónde? Pues en el Palacio Nacional, ¿o no, María? Adelante, María. Así es, con todo esto que usted nos está comentando, hay apuntes que no los teníamos y que, bueno, sirven para las tareas de sus pequeños, ya sea para la primaria, porque esto es básico de primaria, secundaria, y que, bueno, mañana vamos a festejar una fecha tan importante en la cual nos tenemos que sentir orgullosos como mexicanos y que tal pareciera que estamos reviviendo los hechos de esa fecha y que no quisiéramos que pasara la fecha del 20 de noviembre porque nos hace recordar muchas cosas. Y bueno, después de estas personas, de estos personajes historiadores, no historiadores, que formaron parte de la historia de nuestra Revolución Mexicana, ¿en qué momento entra el señor Zapata? Bueno, Zapata entró a buen tiempo, junto con los demás revolucionarios que acabo de mencionar. Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emiliano Zapata en el sur. Sabemos que él, nació me parece que en Anenecuilco, ¿verdad? Y Zapata, su lema, tierra y libertad. La tierra es para quien la trabaja. Zapata lo único que exigía al gobierno era un pedazo de tierra para que un campesino cultivara esa tierra y tuviera con qué comieran sus hijos.
Ese era el lema de Zapata. Y en el plan de Ayala, que lanza precisamente en ese lugar que se llama Ayala, pues ya en ese manifiesto ya está desconociendo a Francisco I. Madero como presidente de la República, lamentablemente. Ya mencionamos algunos errores de don Francisco, pero pues nosotros insistimos, a pesar de todo, que fue un hombre generoso, un hombre de buenos ideales, que lo menos que quería era que hubiera mucha sangre en el país. Bueno, pues todo esto nos está enriqueciendo, todas estas, más que notas, anécdotas que usted nos comenta, porque a veces no lo sabemos. Y bueno, ahorita lo estamos sabiendo. Y tenemos otro invitado, porque invitamos a gente, pues a usted que es un conocedor, pero también queremos, no queremos que nos comente de la Revolución Mexicana, queremos que nos comente sus puntos de vista, lo que esta persona, lo que este hombre, para él lo que le inspira o qué significa para él la Revolución Mexicana. Vamos a darle pauta para que pase el licenciado Víctor Barroso, que viene de una reunión, pero ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, licenciado. Bueno, usted se está dando cuenta que, bueno, ya sabíamos que íbamos a tratar el tema de la Revolución Mexicana. Y bueno, aquí nos está platicando el maestro todo lo que envuelve estos hechos tan históricos, tan importantes. Sabemos que usted no viene a hablarnos de la historia de la Revolución, pero quisiéramos preguntarle, para usted, ¿qué significa la Revolución Mexicana? Muy buenas noches, antes que nada, a tu amable y gran auditorio que tienes, fiel auditorio sobre todo. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es para mí la Revolución Mexicana? Se inició una lucha, pero antes de eso cabe destacar que esa lucha no se inició originalmente el 20 de noviembre, sino el 18 de noviembre en la ciudad de Puebla. En el 2010 ya se reconoció realmente que la hazaña de los hermanos Cerdán, pues a Puebla como la revolución, como la cuna de la Revolución Mexicana. Eso es lo que te puedo decir. Hay de gran importancia. Muchos historiadores te dicen que no se sabe realmente si ha terminado la Revolución Mexicana. Para muestra, algunos acontecimientos que están pasando muy raros a los que estamos acostumbrados, a que todo es pacífico. Sin embargo, son cosas que pues nos dan a pensar mucho. Entonces, aquí esa es la pregunta. La Revolución Mexicana empezó en 1910. El asunto es, ¿se acabó o sigue vigente? Hay un mensaje y bueno, el profesor Samuel nos había dicho que con eso iba a concluir, pero estamos muy ad hoc para que usted nos conteste, porque es una pregunta que nos hace el licenciado y tiene mucha razón. ¿Qué consecuencias nos ha traído la Revolución Mexicana o ya se terminó o qué es lo que sigue o lo que está pasando? Para eso teníamos que hacer unas pequeñas reflexiones. Miren ustedes, dice Eduardo Merlo que para él la revolución terminó con Madero. Y yo estoy de acuerdo con él. Hace rato, alguno de nuestros fieles cibernautas nos preguntaba respecto a los demás caudillos, vamos a llamarlos así. Efectivamente,
Yo estoy de acuerdo con Merlo, el arqueólogo Eduardo Merlo. Para él, dice, la revolución terminó con Francisco y Madero. Después de Madero hubo una hecatombe, vamos a llamarla así, por los miles y miles de muertos que tuvo que haber en vista de que los que se habían rebelado en contra de Porfirio Díaz empezaron a dividirse. Emiliano Zapata estaba en el sur, él peleaba su guerra, él no sabía de otros caudillos, de otros revolucionarios. Él, repetimos lo que decía, quería tierra para su pueblo. Eso era lo único que peleaba, tierra y libertad. Pero, por otro lado, ya había divisionismo entre los mismos jefes revolucionarios. El primero que desconoce a Victoriano Huerta, que recordemos que después de haber asesinado cobardemente a don Francisco I. Madero y a don José María Pino Suárez, ahí cerca de Lecumberri, él se autoproclama presidente de la República y echa al Ejército Federal en contra de los revolucionarios que para entonces ya se habían organizado, pero que estaban en dos frentes. En un frente estaba Francisco Villa y en el otro Venustiano Carranza. Venustiano Carranza contó con generales de mucho prestigio. Álvaro Obregón, estaba también otro gran poblano que no era general, pero era un gran intelectual, Luis Cabrera. Estaba por allí, también le llega en un momento dado este general que era del estado de Hidalgo. ¿No te acuerdas de él? No. Ahorita nos vamos a acordar de él. Un general que había sido desterrado por Porfirio Díaz para Europa, pero él se regresa y penetra por Estados Unidos y se une también a Carranza. Por el otro lado, ¿quiénes estaban? Francisco Villa, el Rayo que le llamaban. Francisco Villa y sus dorados tenía de generales a Rodolfo Fierro, que era un tremendo asesino y matón, pero que valiente como ninguno. Estaba Rafael Buena, llamado Granito de Oro, por su enorme valentía, y estaba también Tomás Urbina. Ellos venían del norte para el centro del país, con el objetivo ya de adueñarse de la capital del país y adueñarse también ya del gobierno. Pero cada quien por su lado. ¿Qué ocurre? Francisco Villa, al mando de sus incomparables dorados, los dorados de Villa, al mando de muchísima gente que lo seguía, todos decían: arriba Villa, viva mi general Villa. Toma la ciudad de Durango, me parece que Torreón, Coahuila, y también toma Zacatecas, y sin la autorización de Venustiano Carranza. Aquí empieza una pregunta: ¿por qué un jefe revolucionario le prohíbe a otro jefe de la misma jerarquía que tome una ciudad en poder de los revolucionarios? Ya había rencillas, ya había envidias, ya estaban prácticamente divididos. Por un lado los carrancistas, al mando de don Venustiano Carranza, y por otro lado los villistas,
al mando de Francisco Villa. Adelante, María. La pregunta que le hizo el licenciado es si la revolución termina cuando muere Francisco I. Madero, entonces después, ¿qué siguió? ¿O cómo se llamó? Vuelvo a repetir, ya hubo un divisionismo terrible entre los revolucionarios. Carranza odiaba a Francisco Villa, no lo quería. Recuerden que Francisco Villa primero pues anduvo por allí haciendo, ¿cómo podríamos decir?, cosas indebidas. Observaba una vaca, o hay una leyenda por allí que él se volvió rebelde porque pues una de sus hermanas iba a ser mancillada por uno de los hacendados, y él mató a ese hacendado por salvar el honor de su hermana. Luego entonces Villa tiene que huir y refugiarse en la sierra, y ahí empieza a juntar rebeldes, sabiendo que Madero está encabezando el gobierno revolucionario, y le manda a decir a Madero que él está a sus órdenes cuando quiera. Es el primer defensor del gobierno maderista. Pero ocurre que ya cuando Madero es asesinado, entonces los cabecillas de allá del norte, tanto Carranza como Francisco Villa, se dividen. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quiere el poder, quiere gobernar. Eso es lo que les podemos decir a las personas que nos preguntaron. Eso fue después de la muerte de Madero. Hubo una matazón que muchos escritores nos dicen que más de 1 millón de personas murieron en esta división revolucionaria, lo cual es verdaderamente deprimente. ¿Cómo es posible que una vez ya quitado al dictador y al chacal Victoriano Huerta, que hasta da vergüenza nombrarlo, porque fue el que asesinó a un hombre grande, a un hombre bueno, a Francisco I. Madero? ¿Cómo es posible que no lograron unirse Villa y Carranza? En cambio, matan a mucha gente partidaria de cada uno de ellos. O sea, para terminar pronto, se agarran villistas contra carrancistas. Claro, al mando de los carrancistas, pues nada más y nada menos que don Álvaro Obregón, que ya habíamos hablado de este personaje en pláticas pasadas. Eso es lo que ocurrió. Y tiene razón el licenciado. La revolución terminó con ese 1 millón de muertos. ¿Qué han hecho los demás gobernantes? Como dice nuestro invitado, para mí, nada o casi nada. Díganme ustedes qué gobernante ha hecho lo que debe ser su trabajo. Para eso lo nombran. Que gobierne para todo el pueblo, que haga obra pública, que impulse la educación, que se dé a conocer en cuanto a su gobierno. Para mí, en lo personal, únicamente 2 presidentes de la República han logrado atraer la simpatía del pueblo, y que fueron don Lázaro Cárdenas. No le gustaba a don Lázaro que le llamaran general. Decía, a mí díganme Lázaro Cárdenas para ustedes, y sobre todo porque amaba a los campesinos. Siempre andaba de gira visitando a sus campesinos. Y el otro presidente, un poco más reciente, para mí, honesto, ya de edad, como el que está hablando en este momento, don Adolfo Ruiz Cortines.
de Veracruz para honra de ese estado. Con lo que usted comenta de el 1,000,000 de muertos, fue una gran tragedia. Efectivamente. Porque estas personas que murieron y que deberíamos de investigar por lo menos 100 nombres de ellos y ponerles un monumento, porque el ofrendar tu vida para tu país es lo máximo que tienes que hacer como mexicano. Pero imagínese, maestro, que las familias de estas gentes que fallecieron, la tristeza tan grande con la que se quedaron al saber que fue una lucha inútil, porque fue una lucha de poderes de los de arriba, por querer gobernar un país, y ya que lo tenían en sus manos, ¿qué hemos hecho de nuestro país? Lo estamos acabando, no está quedando nada, no nos está quedando ni la dignidad que estas personas tuvieron al morir de ofrendar su vida para México. Una reflexión muy importante de nuestra conductora. Se ve que ha investigado. Yo la felicito y felicito a la producción, efectivamente. ¿Qué cosa? ¿Qué se logró con la Revolución Mexicana? Alguien nos dirá, y todo lo que se ha hecho, el Seguro Social, algún puente por allí, alguna otra obra importante, sí es cierto, pero eso es obligación del gobierno, señores. El gobierno, cualquier gobierno de la República es nombrado para que ponga todo su empeño en beneficio de toda la población mexicana. De manera que, pues, se ha logrado muy poco después de la revolución. Yo repito, y vuelvo a mencionarlos con mucho orgullo, para mí, los únicos gobernantes que más o menos le han respondido al pueblo de México han sido Lázaro Cárdenas del Río y don Adolfo Ruiz Cortines. Voy a leer aquí otros mensajes que nos están llegando. Dice Luz, mi admiración y respeto para el profesor Bonilla. Qué lindo encontrar personas así con esa sabiduría. Maestro, es para usted. Marta, felicidades Mari por tan buen programa. Como siempre, mi personaje favorito, Pancho Villa, el centauro del norte. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Dice Yamile, muy buen programa, Mari. Más con el invitado que está el profesor Samuel Bonilla, un profesor con esta sabiduría que tiene. Por eso lo traemos, lo hemos traído como en 4 programas, porque más que ser un invitado, ha sido un guía, ha sido una persona del cual hemos aprendido mucho, tanto ustedes como espectadores, como aquí nosotros como estudio, como página, nos hemos llevado una gran sabiduría de usted, porque cada palabra que usted plasma se queda en nuestra mente y después nosotros nos robamos esas palabritas y las decimos allá afuera, pero tiene usted mucha razón. Y también decirles a ustedes, gente bonita que siempre nos ve, que en honor a ese 1,000,000 de personas que murieron, porque murieron por nosotros, porque dijeron, ¿sabes qué? Como se dice vulgarmente, yo me la rifo por mi país. Que de ese 1,000,000 que hubo en ese tiempo, hubiera 100 gentes así. No para pelear con armas, para pelear con sabiduría y hacer entender a nuestro presidente. No es estarle echando más tierra, porque no se trata de eso. Hacerle entender que él es mexicano y que tiene hijos, y que nosotros, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Estarnos así callados, viendo que pasa el aniversario de la Revolución Mexicana este año, el que viene, ¿y qué legado les vamos a dejar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a decir, oye, siéntete orgulloso de ser mexicano? ¿Cómo podemos nosotros como mexicanos
poner un granito de arena con una cartita, con un pensamiento en el Facebook, y cómo podemos frenar tanta violencia que tenemos en México. Nosotros no somos asesinos, no somos violentos, pero a veces los hechos hacen que uno se transforme, y claro que sí, ¿por qué no ofrendar la vida por nuestro México? Y yo no tengo miedo de hablar y decir que esto va a pasar o que esto no va a pasar. Yo no tengo miedo, aunque mi formato es de charlar, pero soy la primera que me pongo al frente, la persona que quiera llamarme al frente y con muchos pantalones o faldas para dar la vida por mi México, porque ya no queremos este México lleno de violencia, de tanta porquería que estamos viviendo, y que nuestros hijos lo primero que hacen es captar todo lo que están viendo en la televisión, en todos los medios de comunicación, en la calle, y ellos, ¿de qué se están llenando su cabecita? Ellos que dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué mi mamá habla de esa manera o mi papá? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Qué les explicamos a nuestros hijos de lo que estamos viviendo ahorita? La pregunta es muy importante. Preguntarnos todos nosotros, ¿qué hemos hecho por nuestro país? Los jóvenes, ¿qué van a hacer por el país en desastre que les estamos dejando los mayores? Esto tiene que cambiar, necesariamente. No podemos seguir así. Pero para retomar el asunto y con el respeto que merecen nuestros videntes y escuchas, televidentes, nuestros ¿verdad? Cibernautas, nos hacen aquí la pregunta que tienes por ahí en mente. Sí, mira, mire, maestro, aquí tenemos una señorita que se llama Marta, y que, Martita. bueno, su personaje favorito, y vamos a hablar un poquito, unos 5 minutitos de este personaje, quiere saber de Pancho Villa. Pancho Villa es un hombre, híjole, tiene muchas facetas, porque quiero decirte, Marta, que a él le gustaba la malteada de fresa. Nada más para empezar, ¿no? Que de pronto dices que no sabía, la gente que no sabía ni comer, que no sabía, pero a él le gustaba su malteada de fresa. Bueno, es que Francisco Villa fue un hombre muy controversial, valiente hasta más no poder, pero le gustaban mucho las mujeres. Lugar donde llegaba, buscaban a la mujer más bonita, a la muchacha más bonita, y señor general, aquí por favor, la señorita quiere saludarlo. Y bueno, pues ya sabíamos cómo se las gastaba el general Villa. El general Villa, su radio de acción fue por lo general allá en el norte. En la sierra del norte es en donde tuvo sus mejores campañas en favor de la revolución. Torreón, recordemos, Zacatecas. Torreón fue tomada a sangre y fuego por Francisco Villa, sus dorados y todos los demás hombres. Deberíamos de luchar por erigir un monumento al revolucionario desconocido, que es lo que decías hace rato. Mucha gente que no supo ni por qué murió. Murió porque siguió a Villa. Otra gente murió porque siguió a Obregón, que los dos eran buenos para comandar a sus ejércitos. Cuando en la lucha final de carrancistas contra villistas se van a enfrentar, ni más ni menos, Obregón contra Francisco Villa. A Francisco Villa le aconsejan sus generales que no venga a buscar a Obregón al centro de la República. El lado fuerte de Francisco Villa es la
la sierra del norte, que en terreno plano, mucho cuidado con Obregón. Pancho Villa dice, Francisco Villa nunca se ha rajado ni se rajará, y voy a sus terrenos de él porque me la debe, y me la tiene que pagar Obregón. Las cosas no salieron así. Villa era buenísimo allá en la sierra norteña, pero en terreno plano, Obregón también era mucha pieza. Ninguna batalla le pudo ganar Villa a Obregón. En terreno plano, estamos hablando de Celaya, que esa ciudad de Celaya fue pues el Waterloo de Francisco Villa. Ahí Obregón hace pedazos al ejército de Francisco Villa y ahí se termina la historia militar y revolucionaria del general Villa. De allí en lo siguiente, el que va a mandar es Carranza, pero sabe que Obregón, si no le dejan a Obregón el gobierno después de Carranza, ya sabe Carranza que Obregón se va a lanzar en contra de él, y por eso algunos escritores dicen que a partir de que Obregón le gana en Celaya a Francisco Villa, que nadie lo creía, Carranza empieza a padecer de una rara enfermedad que se llama obregonitis. ¿Por qué? Porque sabe que si no lo nombra candidato después de él, Obregón va a tomar el poder por las buenas o por las malas. Y se viene una serie de asesinatos entre ellos. ¿Quién manda matar a Zapata? Venustiano Carranza. ¿Quién manda matar a Francisco Villa? Álvaro Obregón. ¿Quién manda matar a Carranza? Álvaro Obregón también. ¿Y quién mata a Obregón? Un fanático religioso convencido por la Madre Conchita para que muchos generales que de veras dirigían batallas de miles de hombres no tuvieron el valor que este hombre religioso tuvo. Llega tranquilamente a un banquete que le hacen a Obregón con motivo de su toma de posesión, que va a tomar posesión. Le dice que es dibujante, que le va a hacer una caricatura. Tranquilamente le da un disparo y lo mata. Ahí termina Obregón y surge Plutarco Elías Calles. Que sabemos que este complot fue orquestado por Plutarco Elías Calles. Bueno, pues yo creo que yo también estoy de acuerdo, porque Obregón, después de dejar de ser presidente y dejarle el poder a Plutarco Elías Calles, pues siguió mandando. Hay un episodio cuando mandan a traer a Francisco R. Serrano, un general de los consentidos de Obregón, que estaba en Cuernavaca, dizque celebrando allí el cumpleaños de otro general que también se iba a lanzar como candidato. Le dice Villa al general que va a enviar: te vas a Cuernavaca con tantos hombres, me haces prisionero a Pancho Serrano y lo quiero vivo aquí. Y por atrás de las cortinas del despacho presidencial aparece Obregón y dice esto, según Blanco Moeno, dice: nada de que los quiero vivos, los quiero muertos a todos. El general que va a ir en esa misión tan durísima para él,
no sabe qué hacer. Por un lado está el presidente de la República, por otro lado está el general Obregón. Calles le dice al general que va a ir por los prisioneros. Ya oyó al general Obregón, obedézcalo. Y nos hemos preguntado que en ese momento que suben a la silla presidencial un general, ¿sabe la magnitud de lo que es gobernar un país? Y que por eso han pasado tantas cosas, porque cuando llegan al poder no saben ni qué hacer, porque ellos están preparados para mandar un ejército, pero no están preparados para gobernar un país con tantas carencias económicas, psicológicas, porque México nos falta también que nos preparen para entender todo esto que está pasando. Y lo que decíamos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que somos cobardes? ¿Que así nos vamos a quedar todo el tiempo esperando a que sigan pasando cosas y cosas y cosas y cosas? Y después se acabó en México, que no tuvimos los pantalones como el 1,000,000 de personas que fallecieron por nuestro México. No vemos uno solo que digamos, ¿sabes qué? Yo doy mi vida por mi México lindo y querido, porque cambie, porque yo ya no quiero ver violencia, porque tiene que haber más trabajo, porque hay violencia, porque no hay dinero, porque no tienen para comer. Pues sí, lamentablemente así están las cosas. Yo quiero culminar esta sencilla plática, charla con María, que ya tiene su público, ¿verdad?, por decir así, y ojalá que siga aumentando, porque lo merece. Ella le gusta mucho leer, prepararse, estar al pie de la noticia. Entonces, recomendándoles alguna bibliografía. Por allí dicen que la mejor novela de la Revolución Mexicana es la de Mariano Azuela, que se llama Los de Abajo. Y en uno de sus episodios menciona a un tal Salas, un soldado cualquiera que se alistó con los revolucionarios, fue y peleó durante 3, 4 años, se anduvo allí en la bola también, como vulgarmente se decía, luchó por su patria, como dice María, como decimos todos, pero cuando termina ya la lucha y ganan los carrancistas, les dan las gracias a los campesinos que se volvieron soldados en un momento dado. Les dicen, bueno, compañeros, la lucha ha terminado, ya pueden volver con tranquilidad a su casa, su familia los espera, sus hijos, sus esposas, váyanse tranquilos, váyanse de donde ustedes vinieron. Ese fue el premio que obtuvieron los revolucionarios que siguieron a Villa, a Zapata, a Obregón, a Carranza. Este personaje, Salas, llega a su casa, encuentra a su esposa, encuentra a un niño pequeñito que deja en brazos cuando se va a la bola. Ya le platica a su esposa cómo estuvo la lucha. Se duermen, se levanta temprano, agarra su yunta. En ese tiempo la yunta de Sémilas, o Acémilas, como debe decirse, estaba en apogeo. Agarra su yunta, agarra su burrito para cargar su arado, y aquí no ha pasado nada, vuelve a cultivar sus terrenos. Esa es la gran verdad de lo que pasó después de la revolución. El campesino que alcanzó tierra o que ya tenía, a cultivar su terreno, los que ganaron, los generales que ganaron, a disfrutar de sus ranchos. Ya no fueron ex haciendas ni haciendas, ahora son sus ranchos. Otro de los libros que yo les voy a recomendar, bueno, a mí me gusta mucho y van a entender también mucho de la revolución, de la independencia también.
maestro Francisco Martín Moreno, Las Grandes Tradiciones 1 y la 2, que ya estoy leyéndola. Les recomiendo algunos libros de Luis Espota, que es Silla Presidencial, El Rostro del Sueño, Camino a la Presidencia. Van a entender muchas cosas y también les va a servir de mucho, porque quiero decirle, maestro, y a toda la gente que nos está viendo, que vamos a hacer una cadena de libros. Ya platicamos con el que está a cargo de la biblioteca municipal aquí en San Martín. Nos va a hacer favor de regalarnos algunos libros y vamos a pedirles libros a algunos amigos y bueno, les vamos a regalar un libro a toda la gente que nos escriba, a la gente que venga aquí y bueno, el encargado de la biblioteca, el profesor Jorge Gámez Romero, solamente les quiere poner una condición, que le lean un parrafito del libro que les va a regalar y es tuyo. El libro es muy importante que leamos, aunque sea un libro al mes, porque enriquece mucho tu cultura. Aprendes muchas cosas, aprendes a dialogar, a conversar y ya no te duermen tan fácilmente. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer para enseñarles a nuestros hijos cómo es la revolución, que se pongan a leer un libro. O que hagan o a las televisoras grandes, pues que hagan una novela de la revolución, les va a ayudar mucho. A lo mejor no les genera tanto dinero, pero si también quieren un poquito a su México, pues la gente los va a ver, ¿no? Como El vuelo del águila, sí es cierto, fue muy, muy buena. Y lean un libro para que puedan conversar. Y eso es lo que también les podemos dejar como herencia a nuestros hijos. A ver, hijo. Sí, María. Ten un libro. Sí, un agregado, perdón, yo mencioné alguna bibliografía de la Revolución Mexicana. Hay muchos libros, hay muchos autores. Está la que acabo de mencionar, Los de Abajo, de Mariano Azuela, que muchos críticos dicen que es la mejor novela de la Revolución. Pero está también La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán. Está La Crónica de la Revolución Mexicana, del gran escritor veracruzano Roberto Blanco Moeno, en sus tomos primero, segundo y tercero. No se la deben de perder. Y también acabo de leer algo de, ¿cómo se llama el esposo de Ángeles Mastretta? Héctor Aguilar Camín. Aguilar Camín, que también tiene dos o tres, no, sobre la revolución, 2 o 3 libros, junto con otro gran escritor, no me acuerdo ahorita su nombre, escribieron entre los dos un libro que tuvo un éxito maravilloso, grandioso. Así que estos son los autores que les podemos mencionar, y magnífica la idea que tienen de los libros que van a obsequiar para la niñez, para la juventud y para todos los que quieran documentarse un poquito más de esta fecha que mañana se va a celebrar en todo el país. Así que vamos a iniciar con nuestra cadena de libros. No sabemos si es el próximo miércoles o el que viene, pero lo vamos a hacer y les pedimos a todos ustedes, usted maestro que tiene tanto libro, que nos regale algunos y para regalarlos. Y si ya lo leíste, la cadena en que consiste, bueno, yo ya lo leí, te lo obsequio, pero de veras léelo y bueno, y a lo mejor hasta te voy a preguntar de qué trató el libro que yo te regalé, que yo te presté, porque a lo mejor tú lo vas a dar a otro y a otro y a otro, y así vamos a ver qué hacemos, poner un granito de arena, como les decimos nosotros como mexicanos, en aportar algo de manera cultural, que es con lo que nosotros podemos atacar a la ignorancia, atacar muchas cosas. Ponte a leer un libro. Y bueno, esto fue parte de lo que es la Revolución Mexicana. Es extenso hablar de tantos personajes, pero nos quedamos con ese buen sabor de boca con usted. Bueno, ahorita tuvo que salir el licenciado Víctor, pero ya tendremos ocasión para platicar con él. Y bueno, esto fue
es y será una charla con María. No dejes de sintonizarnos y también de lunes a viernes nuestros hermosos locutores que están en radio a todas horas. Ustedes préndale y encuentran tanto música bonita, tanto reflexiones de ellos, porque se preparan también para... A mí me gusta mucho ver el programa de uno de mis productores, el profesor Cortés, que siempre que inicia su programa tiene una historia y no dejas de estarla escuchando porque hasta que termina dice, de esto trató y eso es bueno porque a veces ya ni eso tenemos ganas de hacerlo y aquí en Estereohit siempre queremos meterles un poquito de cultura para que algo se lleven de nosotros y siempre va a ser con todo el respeto del mundo de nosotros para ustedes. María, me acabo de acordar del general que fue segundo de Francisco Villa, don Felipe Ángeles. El general Felipe Ángeles, el gran ametralladorista de México. Él con sus ametralladoras hizo verdaderos estragos a los ejércitos que eran enemigos de el ídolo de nuestra cibernauta, don Francisco Villa, el rayo del norte. Centauro. El centauro del norte. Y rayo y también porque se escabullía como un rayo, ¿no? Sí, le decían el rayo del norte, el rayo del norte y el centauro del norte. Muy bien aplicados estos sobrenombres. Señor, llévese, los mensajes son para usted. Son como 1000. No son inventados porque de repente quieren meternos chanchullo, pero no son los inventados, todos son los mensajes para usted. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, pásenla bonito y bye bye. Gracias a la producción y gracias a los que nos hacen favor de mandarnos esto que es oro molido para nosotros. Hasta luego.